día, buenas tardes. Agradezco a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, la UNER, que desde la Coordinación Territorial Valle de la Pascua, a través del profesor, estimado doctor José Aquiles Lugo García, me profiere esta amable y cordial invitación para compartir con ustedes algunos conceptos sobre el método fenomenológico hermenéutico según Spiegelberg y también la forma como estamos haciendo fenomenología en nuestros espacios universitarios. Este foro en tiempos de pandemia lo he denominado Haciendo Fenomenología a través de una experiencia vicaria, algunos mitos en investigación educativa. Este foro y su material fueron diseñados exclusivamente y especialmente para ustedes, los participantes, a quienes les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por ser el motivo de esta inspiración. Me siento muy honrada por compartir con ustedes el día de hoy en este espacio. Haciendo un preámbulo corto de la película, sobre la cual ustedes tienen dos archivos, en este video fusiono ambos y lo divido en tres principales bloques. El primer bloque, el contexto de Haciendo Fenomenología, los textos de Spiegelberg, la experiencia vicaria y el encuentro intersubjetivo que fluye desde la escuela filosófica hasta la fenomenología aplicada. El segundo bloque, que es un punto en donde convergen los filósofos sobre la fenomenología, es el método según el Spiegelberg. Y el tercer punto es sobre los mitos en investigación educativa que sirven de reflexión para ablandar un poco el sistema de coherencias de la práctica en nuestros espacios académicos y sostener un poco la validación de este tipo de constructos. Voy a estar utilizando algunas metáforas, algunas analogías para la mejor comprensión de las ideas. En una oportunidad, Mao Zedong, reflexionando sobre cómo hacer la guerra, escribió que todo aquel que quiere hacer la guerra tiene que saber lo que significa hacer la guerra. Y el que quiere hacer guerra revolucionaria tiene que saber además lo que supone una guerra revolucionaria. Pero si la guerra revolucionaria se va a llevar a cabo en China, entonces tendrá que saber por añadidura lo que implica una guerra revolucionaria en China. Conecto con la importancia de conocer no solo las generalidades del proceso en una investigación fenomenológica hermenéutica, sino también lo que Spiegelberg llamó sus esenciales, todos los pasos y todas las capas que hay que develar para llegar a hacer este tipo de estudio, como analógicamente cuando develo la esencia secreta de la cebolla separando cada una de sus capas. Pero hay que saber pelar la cebolla haciendo investigación, pero disfrutándolo. Entonces, saber lo que significa una investigación fenomenológica hermenéutica, lo que supone y lo que implica hacerla en un contexto dado. En el contexto de Haciendo Fenomenología, von Herbert Spiegelberg publica dos textos. El primero, el movimiento fenomenológico, donde se encuentra el método, lo publica con una postura muy neutra. Más el segundo, publicado a posteriori, pero un compendio de más de 40 años de trabajo en torno al tema, se llama Doing Phenomenology o Haciendo Fenomenología. Él asume una postura más a favor de la fenomenología hermenéutica aplicada. Este texto comprende dos secciones. En la sección A, él interpreta la fenomenología, sus propósitos, su alcance y sus áreas de aplicación. En la sección B, hace una defensa a la fenomenología frente a sus desafíos epistemológicos. Esta publicación es considerada un eslabón entre la fenomenología de los filósofos y la fenomenología hermenéutica aplicada, en donde se remonta a las subjetividades esenciales y su evidencia es
precisamente la evidencia propia de la experiencia vicaria desde el otro. Husserl insiste en la preposición sobre, hacer fenomenología directamente sobre el fenómeno. Genera lo que él denominó la comunidad intermonádica conectada a la intersubjetividad, lo que Ricoeur se refirió al traspaso o transferencia de un yo al otro yo. Insiste a lo largo del escrito Spiegelberg en el término directo, directamente a través de una experiencia vicaria, diciendo que esa es la mejor forma de estar en fenomenología. No desde texto, no desde revisión bibliográfica, no desde contextos micro, meso, macro, sino desde directamente desde los fenómenos que se le dan al sujeto investigador sin ningún intermediario personal o impersonal. En este momento emergen otras escuelas, él las llamó las otras fenomenologías, que son concepciones más heurísticas, experimentales y exploratorias de la fenomenología. Invita a hacer la ciencia transfenomenológica. Investigar desde la experiencia vicaria hace que a la fenomenología le surjan brotes o vertientes. Nace en la escuela de Utrecht, Duquesne, se consolidan allí los diferentes métodos en áreas como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, pedagogía, entre otros. Se consolidan los métodos del interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, la etnografía, de la fenomenología lingüística, análisis del discurso, entre otros. Este giro de una investigación ya de corte pragmático vincula la práctica profesional con la vida cotidiana y su aplicabilidad desde los hallazgos. Eso es lo que le otorga la validez. Esta ciencia transfenomenológica requiere una posición empática sustentada en la intersubjetividad y exige una de las operaciones más demandantes a la hora de captar el objeto intuido sin ser absorbido por él. Al respecto, Wittgenstein dice, a la hora de conectar con el fenómeno, de intuir el fenómeno, no pienses, solo mira para poder explorar lo que sucede en la experiencia del otro. Captar los fenómenos en sus esencias comunes y en su variedad completa, libres de interpretación y sin ningún intento de reducirlos entre sí. Esto implica observar en primera persona. Esto exige un vaciado de información para poder mirar los fenómenos a través del ojo del otro. Del ojo del otro, ojo, no de documentos, no de referentes, no de fundamentos. Esto exige una actitud natural, un acercamiento al sujeto de estudio con un diálogo inicial de estilo vuelo de águila, viendo el panorama general y lo que llamamos nosotros los primeros pasos de entrada al escenario. De una manera muy espontánea, no con una encuesta, un cuestionario formal, sino algo más bien espontáneo para después poder pasar a la segunda capa que conlleva a una actitud eidética, que es la que nos va a orientar hacia la experiencia vivida y la conciencia de esa esencia. Pero antes de asumir cualquier actitud, sea natural o eidética, hay que tener presente que el objeto de estudio es el Lebenswelt, el mundo vivido por el sujeto. No el mundo objetivo, sino el que encontramos proverbialmente en esa frase que cada cabeza es un mundo. Y la estructura de las experiencias que configuran a ese mundo, más que las experiencias per se, son las estructuras que configuran el todo y con sus propias características. Eso es lo que vamos a describir y a mostrar en el trabajo de investigación, no a explicar, no a demostrar, sino a mostrar ese mundo y su configuración noético-noemática como resultado de nuestros hallazgos.
para llegar a ese mundo hay que emprender un paseo que amerita primero conozcamos el sendero. El sendero no es una línea recta, el sendero es una espiral. El centro de la espiral es el fenómeno de la conciencia subjetiva. Y continuamente el sujeto investigador debe ir por más. Es un viaje de ir y venir. Es un viaje que no va a contemplar una sola entrevista. Por eso es que llamamos a la técnica por excelencia de este paradigma la entrevista abierta. Es una entrevista abierta hasta llegar a aguas profundas, entrevista abierta y a profundidad. Cada vez que usted regrese, cuando ya cree que entendió todo, va a ir a conseguir más verdades y más profundas. El proceso es recursivo y nos lleva a descubrir dentro del todo metodológico integrado el sentido de las cosas que estamos examinando. No es un protocolo fijo, lineal, como en el positivismo, donde el método es rígido. Aquí más bien el método, el camino, es una estrategia que lo que está entre la descripción y la comprensión o generación teórica está lleno de interacciones, presenta muchas configuraciones, fenómenos con relaciones que vamos filtrando a través de unas fases que se funden. Estas fases no están separadas. Las fases de descripción, análisis, codificación, categorización e interpretación no son actividades mentales separadas. Por decirlo, no hay límites territoriales entre ellas, los límites son borrosos. Esto amerita que el sujeto investigador esté muy cercano a la información y esté sensible al surgimiento de nueva data para que se atrape la dación, lo que emerge, lo que se nos da. Es como lanzarse en aguas profundas. En la medida que voy sumergiéndome, van saliendo las cosas a flote, pero todas no salen a la vez. En el fondo está la esencia y la secuencialidad y lo progresivo del viaje a lo profundo es lo que me lleva hacia el centro de ese fenómeno. Recuerden las capas de la cebolla. Es importante que el estudiante se permita la reconceptualización. Muchas veces no queremos cambiar el capítulo 1, capítulo 2 porque ya fue aprobado. Entonces, como va surgiendo nueva data, hay que permitirse reconceptualizar. Una entrevista a profundidad o las entrevistas a profundidad, por ejemplo, se llevan como fases entrelazadas para la construcción de la teoría. Una entrevista amerita que busque la información, se analice, se interprete. Esas fases no son secuenciales tampoco. El señor Bale de las entrevistas cualitativas dice que el camino al infierno del investigador que utiliza entrevistas está pavimentado de transcripciones. Después de realizar y transcribir las entrevistas es demasiado tarde para comenzar a pensar en el análisis. Entonces hay que ir haciendo la interpretación sobre la marcha y también la entrevista autocorrectora con el arte de las segundas preguntas. Explico más o menos que estas tres técnicas a la hora de entrevistar hace que estemos validando la información con el sujeto instantáneamente. En la metáfora del investigador viajero versus la del investigador minero representa muy bien la forma aprendida en el conductismo de cómo hacemos una entrevista y la forma que exige la ciencia fenomenológica en cuanto a la entrevista abierta. Un viajero va con una actitud de apertura, un viajero mochilero, no un viajero con protocolo de viaje, un viajero que va sin ruta pero tiene un destino, tiene un sitio donde va a llegar, y el conocimiento lo va construyendo socialmente a medida que va emprendiendo su viaje. Entonces, el minero, por su lado, busca su piedra preciosa, la trae a su mesa y allí la trabaja.
El minero representa al positivismo. La entrevista es un momento de recogida de datos separados del análisis posterior, donde se van coleccionando hechos para luego ser analizados. El conocimiento allí espera ser encontrado, mientras que el viajero lo va construyendo, lo va configurando en la misma ruta. La imagen dice, fíjese, para ver, la primera abstracción, cuando yo hago una entrevista, tengo elementos que luego cuando voy a hacer las abstracciones posteriores se me pierden, como el lenguaje corporal, las expresiones del sujeto, su tono de voz, si la baja, si la sube, si tiene una postura diferente o incoherente con lo que está diciendo. Las pausas y aún los silencios que hace son importantes. El parafraseo también es la técnica de la entrevista autocorrectora para la interpretación sobre la marcha, preguntando, tú lo que me quisiste decir fue esto, lo que estás considerando es así, y para no poner nuestros propios noemas y contenido de conciencia en la interpretación que tenemos que hacer. Una de las primeras pisadas en el viaje hacia el descubrimiento de las estructuras noéticos-noemáticas implica descubrir el contexto. Primero buscamos en el entorno, en el mundo exterior, lo ontológico, cuáles son las condiciones en que éste se da. Si hacemos la analogía con estar a la orilla de aguas profundas, primero vemos el mundo exterior, vemos si hay luz, cuáles son las condiciones del ambiente, si va a llover, todo lo que captan los sentidos, eso es la noesis. Describo el estado de percepción desde el punto de vista de lo visual, lo auditivo con sus diferentes matices. Cuando empiezo a captar los objetos de este mundo, dirijo la mirada intencionalmente, por ejemplo, a un árbol, veo que está allí un perro, hay otro animalito que no reconozco, y comienzo a conceptualizar el objeto percibido. A esto se le puede llamar código, el proceso de codificación que se hace a nivel de la vivencia. Estoy todavía a nivel de la experiencia sensorial en el mundo primario y a nivel de los objetos físicos en el mundo secundario, el estilo Carnap, el de la estructura lógica del mundo. En esta fase empírica captamos los actos, como los llama Husserl, o vivencias, y las vamos clasificando en objetos o códigos con o sin propiedades. Y si esos objetos o códigos, entre comillas, se les da un tema, lo conectamos a la estructura que vamos a configurar. ¿Qué significa que se le da un tema? Es cuando algo cuenta para nosotros de cierta manera, y esa forma como cuenta, lo que significa, el sentido que le doy, es de lo que se trata la constitución del objeto, puesto tiene un contenido intencional de la percepción. Ejemplo, me monto en el tema del perro y veo que el perro tiene significancia, bien sea a través de un recuerdo, un perro me mordió, me regalaron un perro, bien sea a través de la memoria, vi un animal, un bicho raro, entonces pienso que puedo utilizar también para constituir el objeto procesos de la mente, alucinaciones, imaginaciones. Pero en ese mundo hay otros objetos que probablemente no conformen a la dación. Si los objetos no son tomados en cuenta, entonces no pregunto y los descarto. Pregunto y para descartarlos. Hay una chapa y otro elemento, no interesa. Esas preguntas sobre las técnicas del muestreo, lo que llaman el muestreo teórico y la técnica de la comparación constante, son los que me llevan hacia la saturación teórica. Es decir, yo pregunto sobre todo lo que hay en el escenario y me quedo solamente con los objetos que tienen un tema para el sujeto. Si tengo 2, 3 sujetos, pregunto a los otros sujetos, los objetos temáticos del primero y así sucesivamente. Eso se llama la comparación constante. Hago un muestreo teórico, comparo, y si ya no surge otro objeto, considero que ya está saturado el asunto. Pero recuerden insistentemente desde la perspectiva de quien vive el fenómeno.
intermediarios. Al ver el objeto, el código perro, en este caso, la cosa percibida, estoy primero desde una actitud natural, haciendo conciencia en esos objetos materiales, y luego comienzo con actitud eidética, orientándome hacia el sentido, hacia lo temático de ese elemento en el mundo de reconstrucción de lo vivido del sujeto con quien estoy interactuando. La estructura noética se da desde lo hilético, el mundo empírico material, percibido, imaginado, hacia lo temático, que es el sentido, lo que cuenta para el sujeto, que constituye el objeto en un noema. En este mismo momento reviso las propiedades, las características del objeto, si es grande, si es pequeño, si es lento, si es fuerte, etc. Recordando que todo lo que aparece, que se le llama fenómeno, tiene una apariencia. Aparece a primera vista, tiene una apariencia, con un sentido, eso se le llama noema, y sabes que ese noema lo voy a vincular a una estructura, a un todo más amplio. Pero paradójicamente, cuando revisamos el lema de Husserl, el Zusammensein, que significa ir a las cosas mismas, estas cosas no son los objetos, sino que hay que ir a la subjetividad, que es lo que le da el rigor científico que aporta la fenomenología. Pero ¿cuáles son esas cosas en el sentido de Husserl? Hay que evitar la confusión y que no vaya a prevalecer en nuestros trabajos lo objetivo por encima de lo subjetivo. Lo subjetivo está sujeto a cada individuo. Eso es meramente personal. Por lo tanto, cada persona es un mundo, cada caso es diferente. Lo objetivo es lo que no varía en el mundo, en el noúmeno. Pero lo subjetivo, al darle un tema, ya está relacionado esencialmente con ese sujeto que le da el tema. Por lo tanto, los hallazgos se consideran hallazgos originales. En una entrevista es imperativo descifrar no tanto el objeto, sino el tema, el vínculo, el sentido que le da el sujeto que lo hace suyo. Aunque podrían ser aplicados en otro escenario, tenemos que descifrar el concepto. Poniendo un ejemplo, si el entrevistado me habló del tema libertad, tiene el código libertad, entonces puede estar conectado a libertad a lo Mandela, o a la libertad de un adolescente, cuando le dice a los padres que necesita hacer lo que quiere, o al privado de libertad, tiene otra connotación, o la autonomía para investigar de los estudiantes de posgrado, o libertad puede significar el libre tránsito para circular, o el derecho a elegir. También puede conectarse a la libertad de cátedra, libertad de culto, libertad de movimiento. El otro día yo manifestaba que nunca había estado tan libre como en tiempos de pandemia, porque tenía diferentes cosas y las podía hacer. Entonces, la connotación a un mismo objeto, a un mismo código, difiere de individuo en individuo, y hay que saberla interpretar, hay que parafrasear para ver lo que significa el tema y el objeto, el código para él. Esto está bien reflejado en la página 73 del libro Haciendo Fenomenología de Spiegelberg.